Federación Galega de Fútbol. Todos unidos polo fútbol galego. Bueno, vamos a iniciar la jornada con un grupo de 3 ponencias hablando puramente de césped artificial. Todo lo relativo a diseño, tipos, construcción, normativa, mantenimiento, dar un vistazo general al concepto de césped artificial y su aprovechamiento y la construcción y la rentabilidad que tiene para los campos de fútbol. En este grupo van a intervenir, en esta primera charla, van a intervenir Leonor Gallardo, Jesús Catón y yo mismo. Entonces haremos una exposición no muy larga y luego entraremos en una tanda de debate y de preguntas que espero que intervengáis para aclarar dudas y todo lo que lo relativo, digamos, al tema del césped artificial. Voy a empezar yo con una pequeña introducción hablando de lo más básico del césped artificial, un poco los conceptos generales de qué es el césped artificial, por qué surge, por qué sale y la evolución que ha tenido y la evolución que puede tener, ¿no? El mando está aquí, ¿verdad? Carmelo, ¿cómo se pasa? Bueno, lo primero quiero presentarme. Yo soy el director de un estudio de arquitectura que se llama Naos. Es un estudio gallego y somos especialistas en temas deportivos. Hemos hecho muchas actuaciones en campos de fútbol. Hemos hecho la ciudad deportiva del Real Madrid, Valdebeba, la ciudad deportiva del Deportivo Abegondo, la Madroa para el Celta y muchísimos campos de fútbol por toda España. También hacemos todo tipo de instalaciones deportivas, piscinas, cubiertas, polideportivos, pistas de atletismo. Un poco el sector deportivo es nuestra especialidad. Vamos a empezar por dónde surge el césped artificial. El primer campo de césped artificial se construyó en el año 66 en Houston, en el Astrodome Estadio de Texas, porque se hizo un estadio cubierto y había césped natural que era imposible mantenerlo, había muchas dificultades. Entonces, plantearon la instalación de césped artificial, en este caso con una fibra de poliamida, una primera fibra que en general era muy abrasiva, y a partir de aquí se empezó a evolucionar. Este fue un poco el punto de salida del mundo del césped artificial. A partir de ahí ha habido una evolución tanto en materiales como en sistemas que un poco vamos a contar, porque el césped artificial al principio, los primeros campos, cogieron enseguida muy mala fama porque se decía que eran abrasivos, que provocaban muchas lesiones y efectivamente así ocurría, pero el césped ha evolucionado muchísimo desde ese momento hasta ahora. Entonces vamos a contar un poco en qué las diferencias de césped que ha habido desde el origen hasta ahora, y es lo que se llaman en principio estamos en la 4ª generación de césped, son como generaciones de césped. Es un poco el concepto del que se habla. Me he pasado para atrás. El césped de primera generación era un sistema muy sencillo en el que sobre un terreno compactado se colocaba una base firme, podía ser un asfalto o podía ser incluso una zaorra muy compactada. Se colocaba una subbase elástica
que solía ser de un aglomerado de caucho, y sobre esa un césped artificial de muy bajo perfil, muy cortito. Esto, problemas fundamentales, efectivamente era muy abrasivo, al no tener peso, era un césped que se arrugaba, que no tenía consistencia ninguna, y la primera evolución fue crecer el pelo del césped y rellenarlo con arena. Entonces el sistema volvió a ser asfalto, una subbase elástica de aglomerado de caucho y un césped un poquito más alto que el primero. Estamos hablando aquí de 3 centímetros de césped, con un relleno de arena. Este césped, que en general era con una fibra fibrilada, que ahora os contaremos que es un césped fibrilado, tenía un elevado desgaste y seguía siendo muy abrasivo de cara a la gente, a los chavales o a los jugadores cuando se caían, porque la arena de sílice les provocaba pues muchas lesiones, ¿no? Esto evolucionó y apareció esta tipología, ¿no? La tipología de la tercera generación, en el que se intenta que esa arena de sílice, digamos, no está en contacto permanente con el jugador, y se mete un césped aún más alto, estamos hablando de entre 50 y 60 milímetros de altura. Cambia también la tipología de fibra, ahora hablaremos de las fibras. Las fibras antes eran fibriladas en los sistemas anteriores. Aquí se empieza a apostar por una fibra monofilamento, que ahora explicaré qué es lo que es. Y entonces el sistema, si lo vemos desde abajo hacia arriba, es sobre el terreno compactado, se coloca un asfalto y sobre el asfalto se coloca el césped con un relleno de arena, pero realmente el comportamiento elástico de este tipo de césped y el que absorbe, digamos, todo el trabajo del jugador, lo absorbe un relleno de caucho granulado o de algún tipo de material elástico, ¿no? A este sistema hay una alternativa, que es acortar un poco la altura del césped. Aquí estamos hablando de un césped de 6 centímetros o 5 o 6 centímetros. Acortar un poco la altura del césped y meter debajo del césped otra capa elástica. Es decir, tendríamos terreno compactado, asfalto, una capa elástica y luego el césped con su relleno otra vez de arena y otra vez de caucho. Entonces, ese es un sistema, digamos, complementario de este tipo de césped de tercera generación, en el que ya se empiezan a jugar con sus bases elásticas. Antes, en los céspedes de segunda generación, las subbases elásticas, la mayoría de ellas eran in situ, con una especie de aglomerado de caucho. Ahora la mayoría de las subbases son prefabricadas, lo que ya permite que tenga unas características muy contrastadas en cuanto a comportamiento deportivo y además nos ayuda muchas veces a tener un buen comportamiento para el drenaje de agua. Esta evolución, estamos en un momento de cambio, es decir, se siguen investigando. Ahora el mundo del césped, todos los campos se hacen de césped artificial y se están investigando nuevas tecnologías de césped. La cuarta generación no sabemos realmente cómo va a acabar o a evolucionar, y lo que se está intentando es jugar, una de las tendencias, ¿no?, es jugar con ese relleno que hay por encima del césped, trabajar para que la propia fibra del césped sea el que haga el comportamiento, digamos, de absorción de la pisada, de que tenga ya un comportamiento para el deslizamiento de balón adecuado. Entonces, jugar con la propia fibra, mezclando materiales monofilamento y
fibras ya partidas y rizadas y texturizadas que nos den el comportamiento de absorción del juego, ¿no? Entonces, en este momento de evolución no se sabe por dónde va a tirar el mundo de césped, pero es ahora mismo donde estamos. Es decir, el césped de tercera generación, bueno, ya está consolidado, son los campos que conocemos y que se han montado en los últimos 10, 15 años, pero estamos pegando un salto y no sabemos todavía hacia dónde. Entonces, volvemos un poco a ver cuáles son las componentes del césped y ahora vamos a ir viendo una por una. La fibra, los rellenos de caucho que comentamos antes, el recebo de arena, el backing o soporte base, que ahora veremos lo que es donde el césped se cose, la capa elástica que hay debajo del backing y la subbase. Vamos a ver las partes más importantes de esto que hemos comentado. Antes hemos hablado de césped fibrilado y de césped monofilamento. En un origen, es decir, vamos a hablar de las fibras. En un origen, las fibras que se utilizaban eran, bueno, como hemos comentado antes, poliamidas o nylon en el caso de los campos de fútbol americanos para rugby o para béisbol. Cuando se empieza a introducir los campos de fútbol de césped artificial en España, se trabaja sobre todo con una fibra fibrilada. Son fibras de polipropileno en general. Entonces, el césped fibrilado, lo que ocurre es que las fibras, en lugar de ser una extrusión del material en una sola línea, en un solo hilo que luego se cose, los fibrilados lo que se hacía era una lámina, la extrusión era una lámina que se le pegaba unos cortes, luego eso se trenzaba y con eso se cosía. ¿Qué problema tenía? Que es aquel de allá. Entonces el aspecto del césped fibrilado es un poco ese que vemos en la parte de allá. ¿Qué problema tenía eso? Pues que con el tiempo y el roce de la arena de sílice, el césped continuaba fibrilándose y partiéndose más, y se acababa deshaciendo. Entonces, esos campos de fútbol que teníamos en los que se quedaba solamente la arena de sílice, casi como base, y unas pequeñas ramitas verdes, eso era porque al final el césped fibrilado había acabado partiéndose, y acababa desapareciendo, ¿no? Todavía hay gente que es partidaria del césped fibrilado. Los comportamientos en cuanto a abrasión, en cuanto al comportamiento de la propia fibra del fibrilado y del monofilamento, al cambiar de material también cambian sus características en cuanto a dificultades, digamos, que pueda haber de dañar al jugador cuando cae o de provocar otro tipo de lesiones. El césped monofilamento, en lugar de ser una lámina, como decíamos, es un hilo. Entonces aquí vemos, realmente son hilos lo que forman parte del césped y con lo que se cose. Luego, que ese hilo, de lo que está compuesto ese hilo, es decir, la forma que tiene ese hilo, ya es un tema de investigación y evolución de cada una de las fábricas y de cada una de las marcas. Otro tema importante dentro de la fibra, esto es un monofilamento que, como veis, tiene una forma. La propia es microscópica, pero tiene unas formas determinadas para que tenga mayor resistencia la fibra de césped. Cuando se habla de césped, oiréis hablar de una cosa que es el Detex. El Detex es es una de las características que nos da la calidad de la fibra. El Detex es el peso que tienen 10.000 metros de fibra
de fibra o filamento, pues el peso que tiene esos 10.000 metros son los de TEX que tiene esa fibra. Es una de las características más importantes del césped porque en principio nos da pistas de la resistencia de ese césped o de esa fibra o de la calidad que tiene, ¿no? El backing es sobre donde se cose la fibra. Es la parte inferior. Está hecho normalmente con un tejido de polipropileno y lo normal es que se revista con látex o con poliuretano. Estas son dos tendencias que hay en general. Hay gente que es partidaria de revestirlo con látex. Es decir, una vez que se cose la fibra se le da una imprimación con uno de estos dos materiales. La evolución y lo que está demostrado que parece ser que dura más es el poliuretano. Pero bueno, yo voy como reflejando características que puede tener, que son significativas a la hora de considerar un césped artificial. Las puntadas, que como veis aquí en los distintos backing que tenemos, las puntadas pueden estar más separadas, menos separadas, haber más densidad de puntadas. Eso es fundamental porque te dice el número de la densidad que tiene ese césped, ¿no? La separación entre las líneas de cosido se llama galga, que es la galga del césped. Subbases, como decíamos, las subbases que se utilizan debajo del césped, las subbases elásticas, pueden ser de aglomerado de caucho in situ, pueden ser prefabricadas drenantes, hay muchos tipos. Instalación, al final tenemos unas tiras de 4 metros de césped que se van pegando a unas bandas que se sujetan y luego se colocan las líneas, no tiene más. Y esto es una ficha tipo de un césped artificial, donde aparecen todos los puntos interesantes que debemos de considerar a la hora de valorar un césped. Hablamos, aquí es subrayado el tipo de filamento, que sea de polietileno o de propileno, qué calidad tiene. El tipo de backing, si está hecho con poliuretano o está hecho con látex. Tenemos los de TEX, que os comentaba antes, propiedades de la moqueta. Tenemos 13.000 de TEX en este tipo de césped, que es el peso que decíamos que pesaban 10.000 metros de hilo. Tenemos la altura, tenemos el número de puntadas, es decir, esta ficha nos da todas las características que debe tener ese césped y nos dice los pesos que debería haber en el relleno de caucho y de arena, en la parte de abajo. Factor fundamental en el césped artificial es el riego. El riego lo que nos permite es garantizar el comportamiento deportivo en cuanto a bote, en cuanto a deslizamiento del balón y nos da las características, digamos, que el estado de humedad del césped nos da las características adecuadas para que la práctica del fútbol sea adecuada. Entonces, el número de riegos que se hacen, cuándo se hacen los riegos y que el césped tenga una humedad constante a la hora de jugar, de utilizarlo, es fundamental. Y el tema de la recogida de pluviales. Ahora mismo, normalmente colocamos 2 canaletas en los extremos, dando pendiente al campo de fútbol hacia las dos bandas laterales. Y
últimamente, por temas de sostenibilidad, también recogemos el agua en un depósito para reutilizarla para riego y que de alguna manera la intervención sea más sostenible. Estos puntos generales, así, estos un poco titulares sobre césped artificial, que es un poco lo que quería empezar a traer aquí, es para tener una idea de los conceptos, de los tipos de fibra, de los tipos de subbases que puede haber, y que luego un poco durante el resto de charlas se van a ir desarrollando e iremos comentando un poco en los debates, ¿no? Real Federación Galega de Fútbol. Todos unidos polo fútbol galego.